Hola, en este video vamos a aprender cómo demostrar identidades trigonométricas. Para ello es necesario primero conocer las fórmulas básicas de identidades trigonométricas, las pitagóricas, las de ángulo doble, que son las que vamos a utilizar en estos ejercicios. En este primer ejemplo tenemos que demostrar que el coseno de x más el seno de x sobre seno de x menos 1 es igual al cotangente de x. ¿Cómo vamos a hacer? Partimos de la expresión que nosotros tenemos acá al lado izquierdo de esta expresión de acá y tenemos que ir manipulando esta expresión para llegar a lo que nosotros tenemos del lado derecho. También lo podríamos hacer al revés, pero normalmente es más complejo llegar de una expresión pequeña a una grande que de esta expresión grande a la expresión más pequeña. Ok, ¿qué tenemos por acá? Tenemos una resta, ¿verdad?, entre las dos fracciones. En este caso, lo que voy a hacer es que le voy a colocar un 1 debajo a esta primera parte de acá. Y para resolver esto de acá, coseno de x más seno de x sobre seno de x menos 1 sobre 1, en este caso, tenemos que podemos multiplicarlo cruzado. Multiplicaríamos el coseno de x más seno de x por 1, esto acá, y el seno de x por 1. También tenemos que multiplicar los denominadores. Entonces, cuando tenemos denominadores distintos, podemos utilizar este método, que es multiplicar cruzado y también multiplicar los denominadores. Al hacerlo, vamos a obtener que al multiplicar el coseno de x más seno de x por 1, nos va a dar ese número, o la expresión que tengamos ahí, y el coseno de x más seno de x, sería simplemente juntarlos. Es claro que al tener un 1, no es necesario tal vez hacer este paréntesis y colocar este 1, pero vamos a generalizar porque podríamos tener cualquier otra expresión que no sea un 1, ¿verdad? Entonces en ese caso sí las necesitaríamos colocar acá fuera del paréntesis. Menos, ¿verdad? El menos que ya teníamos de la resta, multiplicamos, también cruzado acá, seno de x por 1, que eso nos da 1 seno de x o seno de x simplemente. Volvemos a lo mismo. Acá podríamos tener cualquier otra expresión que no sea un 1 y sí tendríamos que anotarla, ¿verdad? En este caso, como es un 1, no hace falta ponerlo. Lo puse nada más para explicar que siempre se van a juntar estas dos expresiones. Pero también tenemos que multiplicar los denominadores, que en este caso sería seno de x por 1. Al multiplicar seno de x por 1, nos da seno de x o 1 seno de x. Volvemos a lo mismo con los unos, ¿verdad? Que no es necesario colocarlo, pero si fuera cualquier otra expresión, vamos a necesitar colocarla ahí. Ok, quitamos los paréntesis, multiplicando. 1 por coseno de x, que es coseno de x. 1 por seno de x, que es seno de x. Menos 1 seno de x o menos seno de x. Y abajo quedaría seno de x solamente. ¿Qué va a pasar ahora? Que si apreciamos bien, en el denominador tenemos seno de x menos seno de x. Hacia un seno, yo le resto seno, eso se va a poder eliminar. Entonces, nos va a quedar, como vemos aquí arriba, solamente coseno sobre seno, la cual es una identidad básica, y coseno de x sobre seno de x es lo mismo que cotangente de x, y con eso logramos demostrar nuestra identidad. En este otro ejercicio tenemos una expresión al lado izquierdo que dice secante de x sobre tangente de x más cotangente de x. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a partir de ese lado izquierdo para llegar a la expresión que tenemos al lado derecho. Entonces, secante es una identidad de las básicas. Secante es lo mismo que 1 sobre coseno, que es lo que vemos ahí en el color amarillo. Entonces, hacemos uso de esta identidad donde me dicen que secante es 1 sobre coseno. También una de las identidades básicas me dice que tangente es seno sobre coseno y que cotangente es coseno sobre seno. A nosotros nos conviene tratar de tener toda la expresión en términos de senos y cosenos. Por eso ven que una vez que nosotros tenemos esto, lo primero que hacemos es cambiar la secante por su equivalente, cambiar la tangente por su equivalente y cambiar la cotangente por su equivalente. Nos queda una expresión solamente con senos y cosenos. Ok, ya podemos seguir con el ejercicio. En el numerador, en esta parte,
solo tenemos un 1 sobre coseno de x. Sin embargo, en el denominador tenemos una suma con denominadores distintos. ¿Cómo resolvíamos una suma o una resta con denominadores distintos? Multiplicando cruzado. Seno por seno, seno por coseno y en la parte de abajo también coseno por seno. Entonces, al hacer esa multiplicación, seno de x por seno de x nos da seno al cuadrado, coseno de x por coseno de x nos da coseno al cuadrado, y coseno de x por seno de x simplemente los junto, ¿verdad? Que son los dos denominadores que teníamos. Entonces, multiplicamos cruzado y también multiplicamos nuestros denominadores cuando hacemos una suma o una resta. Y los denominadores son distintos. Ok, ¿qué sigue ahora? Ahora, dentro de nuestra expresión aparece un seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x. Eso es una identidad pitagórica que nos dice que esa expresión, toda esa expresión seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x, la puedo cambiar por un 1. Utilizamos esta identidad trigonométrica y ya eso se nos simplifica, ¿ve? Ya no tenemos toda esa expresión, sino que eso se cambia por un 1. Esa es la utilidad que tenemos con las identidades trigonométricas, que nos permiten ir manipulando una expresión e irla transformando en el transcurso del ejercicio. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora lo que vamos a hacer, ya resolvimos la suma que teníamos en el denominador. Ahora lo que vamos a hacer para poder juntar estas dos fracciones es aplicar la multiplicación de los extremos, o sea, voy a multiplicar el 1 con el coseno de x seno de x y el coseno de x por el 1. Entonces voy a multiplicar los extremos, o sea, los de afuera y los de adentro. Vean que entonces multiplico acá, eso lo conocemos como la regla de la oreja por la forma, ¿verdad? Multiplicamos esto y multiplicamos esto de acá. Entonces aplicamos ahí la oreja y al multiplicar el 1 con la expresión de acá, pues va a quedar esto mismo, ¿verdad? Porque es un 1 multiplicando. Y al multiplicar el coseno de x por el 1, pues también nos va a quedar coseno de x. Entonces juntamos acá los extremos o los amarillos, eso va a quedar en la parte de arriba, en el numerador, y juntamos los medios, que es lo verde, y eso nos va a quedar en el denominador. ¿Qué podemos notar ahora en este ejercicio? Que nos quedó un coseno de x arriba y un coseno de x abajo. Al eliminarlos, ¿a dónde llegamos? A seno de x, que era lo que nosotros queríamos demostrar, que esta expresión es equivalente a seno de x. Vea que siempre, después de hacer toda la manipulación, haciendo uso de procedimientos algebraicos y de las identidades trigonométricas, vamos a llegar a esto que tenemos acá. En este siguiente ejercicio, podemos observar que tenemos un seno de 2x por acá, un seno de 2x por acá. Entonces, al igual que en los demás, ¿verdad? Vamos a agarrar toda esta parte izquierda e intentar llegar a la parte derecha, ¿verdad? Ok, ¿qué vamos a utilizar acá? Tenemos un seno de 2x, ahí nos conviene utilizar, que es esto que tenemos allá en amarillo, la identidad de ángulo doble, que nos dice que seno de 2x es lo mismo que 2 seno de x coseno de x. Cuando en este tema nosotros vemos que de un paso a otro se cambió la expresión que nosotros teníamos, es porque hay una identidad que me permite hacerlo, ¿verdad? No, aquí no inventamos nada, simplemente hay una identidad trigonométrica que me permite escribir este seno 2x de esta forma. Al igual que hay una identidad trigonométrica pitagórica que nos dice que si yo tengo 1 menos coseno al cuadrado de x, esto se escribe como seno al cuadrado de x. Esta otra es otra identidad de ángulo doble, ¿verdad? Es la misma que teníamos en la primera fracción. Se vuelve a escribir igual. Y este coseno lo dejo igual, ¿verdad? Porque ahí no aplico ninguna identidad. Ya eso es un coseno, no tengo que hacerle nada. Entonces, siempre busco si tengo alguna identidad básica, alguna identidad pitagórica o alguna identidad de ángulo doble, que son las que estamos usando en estos ejercicios. Luego de esto, ya nosotros podemos resolver la multiplicación, ¿verdad? Recordemos que una multiplicación se van a hacer los dos numeradores, ¿verdad? Voy a multiplicar 2 seno de x coseno de x por 2 seno de x coseno de x y voy a multiplicar también mis denominadores. Ok, una vez que nosotros tenemos esto,
¿Cuánto me daría 2 seno de x coseno de x por 2 seno de x coseno de x? Pues 2 por 2 nos da 4. Seno de x con seno de x nos da seno al cuadrado. Y coseno por coseno, coseno al cuadrado. Y en el denominador, como son términos diferentes, simplemente los voy a juntar. Es importante conocer, al igual que en álgebra, el procedimiento para multiplicar fracciones, el procedimiento para sumar fracciones, para tener claro el resto de los procedimientos, además de las identidades trigonométricas, que es el tema principal de estos ejercicios. ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, identificar si tenemos términos iguales. Y efectivamente, tenemos un seno al cuadrado de x arriba, un seno al cuadrado de x abajo. Eso lo vamos a poder eliminar. En nuestro numerador podemos ver que tenemos un coseno al cuadrado, mientras en el denominador solamente tenemos un coseno de x. Entonces por eso solo marqué el 2. Porque ¿qué podemos cancelar? Podemos cancelar el seno al cuadrado con el seno al cuadrado, ya no aparece. Y el coseno al cuadrado de x y el coseno de x vemos que siempre va a quedar un coseno, porque el de arriba era el cuadrado, o sea, estaba 2 veces. Y entonces solo puedo cancelar uno con el de abajo, pero siempre me va a quedar otro coseno. Y ya con esto demostramos nuestra identidad, porque vean que ya llegamos a la respuesta que nosotros queríamos, ¿verdad? 4 coseno de x. Una de las ventajas de las identidades es que nosotros sabemos hasta dónde tenemos que llegar. Lo que tenemos que ir haciendo es manipular el ejercicio y llegar a esa expresión que ya nos habían dado desde el inicio. En este siguiente ejercicio tenemos la expresión cosecante de x más secante de x sobre tangente de x más 1 es igual a cosecante de x. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, otra vez tomamos nuestro lado izquierdo y vamos a intentar llegar al lado derecho. Ok, tenemos una cosecante. Esta cosecante hay una identidad básica que me dice que es lo mismo que 1 sobre seno de x. Secante de x es lo mismo que 1 sobre coseno de x. Tangente de x es lo mismo que seno de x sobre coseno de x. De hecho, aquí utilizamos las tres identidades básicas, que es cosecante de x, secante de x y tangente. Este 1 lo dejamos igual. ¿Qué pasa por acá ahora? Tengo que resolver un par de sumas. Tengo que resolver la suma que tengo en el numerador y la suma que tengo en el denominador. Para resolver esas sumas, lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar cruzado, ¿verdad? El 1 por el coseno, el seno por el 1 y los dos denominadores. Lo mismo en la parte de abajo, seno de x por 1, coseno de x por 1 y los dos denominadores. Al hacer esa multiplicación, 1 por coseno de x nos da coseno de x, seno de x por 1 nos da seno de x. En el denominador simplemente multiplico seno por coseno, seno coseno, y ya con eso tengo el resultado de la suma que teníamos en la parte de arriba. Tenemos otra suma en la parte de abajo, entonces seno de x por 1, seno de x más, siempre mantengo ese signo, coseno de x por 1, coseno de x, y en el denominador coseno de x por 1, coseno de x. Ok, podemos ver que en este término de abajo, ahora multiplicamos coseno de x por 1 y solo nos dio coseno. Cuando resolvimos la fracción de arriba, sí tuvimos que multiplicar seno por coseno y lo tuvimos que dejar así, ¿verdad? Porque a ellos no los puedo multiplicar como tal. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ok, ya resolvimos la suma que había en el numerador de la fracción principal, ya resolvimos la suma que había en el denominador de la fracción principal y ahora lo que nos queda es esta expresión. ¿Qué podemos aplicar acá? Como ya resolvimos cada una de las dos partes, vamos a aplicar la regla de la oreja, ¿verdad? Extremos por extremos y medios por medios. Al hacer esa multiplicación, vean que al multiplicar coseno de x más seno de x por coseno de x, los extremos, lo que está en amarillo, obtenemos el coseno de x solito, ¿verdad? El que está acá abajo, y entre paréntesis agrego esto. ¿Por qué? Porque como tiene una suma, por eso es importante ponerle estos paréntesis. Y en el denominador, la otra parte de la oreja, que era multiplicar los medios, ¿verdad? Que era entonces seno de x coseno de x por seno de x más coseno de x. El seno de x coseno de x lo dejo así. Y el seno de x más coseno de x es este que está aquí entre paréntesis. Al tener esta suma, de nuevo, es muy importante ponerlos entre paréntesis. ¿Qué observamos acá? Claro, tenemos términos que son iguales. Tenemos un coseno de x arriba,
tenemos un coseno de x abajo. Y el paréntesis es el mismo, porque aunque es uno coseno más seno y el otro seno más coseno, al ser una suma no importa el orden entre ellos, ¿verdad? Eso no es importante en una suma, ¿verdad? Dan el mismo resultado. Entonces los cancelo. Va a quedar 1 sobre seno de x, porque no puedo dejar sin nada el numerador. Se canceló todo mi numerador, entonces tengo que dejar ese 1. Siempre que se cancele todo mi numerador, vamos a tener que colocar ese 1. Ok. Y 1 sobre seno de x es una de las identidades básicas que es cosecante. Y con esto ya llegamos a la respuesta que nos indicaba el ejercicio. En este siguiente ejercicio podemos observar que tenemos unos paréntesis que nos dicen que al multiplicarlos vamos a obtener como resultado una tangente de x. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ok, primero vamos a resolver lo que tenemos dentro de esos paréntesis. Dentro de esos paréntesis tenemos un cosecante que lo podemos cambiar por 1 sobre seno de x utilizando una de las identidades básicas, ¿verdad? Cotangente de x es coseno sobre seno, una de las básicas, y secante que es 1 sobre coseno. Una vez que tenemos esto, nos damos cuenta que en el primer paréntesis tenemos una suma, en el segundo paréntesis tenemos una resta, y esas operaciones vamos a tener que resolverlas. Acá nos pasa algo que no nos había pasado en los otros ejercicios, y es que la suma que tenemos en esta primera fracción tiene los mismos denominadores, seno de x y seno de x, la suma homogénea se llamaba, ¿verdad? Cuando tienen el mismo denominador. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, también tomando en cuenta que la segunda fracción o el segundo paréntesis tiene una resta donde los denominadores sí son distintos. Ahí sí aplico lo de multiplicar en x, el 1 por el 1 y el coseno por el 1. Ok, cuando tienen el mismo denominador, cuando son homogéneas, simplemente voy a juntar los denominadores, los 1. Entonces, 1 más coseno de x sobre seno de x. No hago ninguna multiplicación, no hago nada extraño. Simplemente vamos a juntarlos, los numeradores, y copiamos una única vez el denominador. Ok. En la siguiente fracción sí, ¿verdad? Tenemos que multiplicar 1 por 1, que es 1, menos coseno de x por 1, que es coseno de x, y en el denominador coseno de x por 1, que es coseno de x. Entonces no olvidemos que en estas restas, por más pequeñitas que sean, tenemos que hacer tres operaciones. El 1 por el 1, el coseno de x por el 1, y también multiplicar los dos denominadores. ¿Qué pasa por acá? Ok, tenemos en este numerador un 1 más coseno de x y en este un 1 menos coseno de x. Eso es muy importante porque nos va a pasar en algunos otros ejercicios. 1 más coseno y 1 menos coseno, yo eso lo puedo escribir, esos dos que están en rojo, como es una multiplicación, como 1 menos coseno al cuadrado, haciendo uso de una de las fórmulas notables de la diferencia de cuadrados. Lo mismo si yo tuviera 1 menos seno de x y 1 más seno de x, por ejemplo. Siempre uno con más, otro con menos. O uno con menos, otro con más. Entonces, esto lo puedo usar. Va a ser muy útil con los cosenos, porque entonces estos dos no fue que se desapareció ninguno, sino que el 1 más coseno con el 1 menos coseno se convirtió en 1 menos coseno al cuadrado de x. Eso nos va a ayudar a simplificar nuestra expresión. Abajo simplemente recordemos que es una multiplicación. Seno de x por coseno de x es seno de x coseno de x. Ok, ¿qué más podemos hacer acá? Usando una identidad pitagórica, podría convertir mi 1 menos coseno al cuadrado de x en seno al cuadrado de x. Entonces vean la importancia de las identidades trigonométricas. Al inicio, ¿verdad?, de este ejercicio que teníamos un cosecante, lo cambiamos por 1 sobre seno, luego resolvimos la suma y la resta. Luego nos dimos cuenta que por acá queda una diferencia de cuadrados entre los dos numeradores. Y ahora cuando llegamos a esto, nos damos cuenta que el 1 menos coseno al cuadrado es lo mismo que seno al cuadrado, usando una de las identidades pitagóricas. En el siguiente paso, ¿qué vamos a hacer? Bueno, tenemos un seno al cuadrado arriba de x y un seno de x por coseno de x en el denominador. Tenemos un seno de x abajo, un seno al cuadrado arriba, entonces puedo cancelar este 2 con el seno de x de abajo. Siempre nos va a quedar un seno de x arriba, ¿verdad?
Entonces quedaría seno de x sobre coseno de x. ¿Y qué es seno de x sobre coseno de x? Una de las identidades fundamentales o básicas. Seno de x sobre coseno de x es lo mismo que tangente de x. Y ya con eso llegamos a nuestra respuesta. En este siguiente ejercicio tenemos esta expresión 2 seno de x más 3 sobre 2 tangente de x más 3 secante de x es igual a coseno de x. Vamos a trabajar todo el lado izquierdo para llegar a este coseno de x que tenemos en la respuesta. Ok, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya en el numerador hay un seno de x que no lo puedo cambiar. Recordemos que nosotros siempre vamos a trabajar en términos de senos y cosenos. Esa es la prioridad que tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nuestra tangente, ahí también marqué el más 3, pero nos interesa la tangente, que es seno sobre coseno de x, con este 2 acá multiplicando. Ya este 3 es de la secante, entonces secante es lo mismo que 1 sobre coseno. Utilizamos ese par de identidades básicas, convertimos la tangente en seno sobre coseno, convertimos la secante en 1 sobre coseno. Luego de eso, ¿qué hice? Bueno, si notaron por ahí, al numerador, al 2 seno de x más 3, le agregué un 1 abajo. Aquí lo que estoy haciendo es una previsión, porque como en algún momento voy a tener que unir la parte de arriba con la parte de abajo, ¿qué nos conviene? Agregar ese 1 ahí para cuando hagamos la regla de la oreja, ¿verdad? Entonces es mejor de una vez tener esa previsión ahí. Al mismo tiempo, a este 2 le agregué un 1, ¿verdad? Y a este 3 también le agregué un 1, ¿verdad? Lo que hice ahí fue un par de modificaciones para que el ejercicio nos quede mejor. Ok. Abajo tenemos multiplicaciones, tenemos sumas por regla, que hacen primero las multiplicaciones, ¿verdad? Entonces, vean que esto que nosotros teníamos ahí, lo que tenemos ahora pasó de ser 2 tangente de x a ser 2 seno de x sobre coseno de x. Y de ser 3 secante de x a ser 3 sobre coseno de x. Pero ya vieron cómo fue que llegamos ahí, ¿verdad? Voy a volverme acá un momento. Teníamos esta tangente que se convirtió en seno sobre coseno y esta secante que se convirtió en 1 sobre coseno. Ya luego les pusimos el 1 abajo para poder hacer la multiplicación. Y ya ahora, en este paso, ya lo que nosotros podemos hacer ahora sí es la suma. Una suma con una ventaja. ¿Cuál es la ventaja que tiene esta suma? Que los dos denominadores son iguales. Es una suma de fracciones homogéneas. Recordemos que cuando los denominadores son iguales, no tengo que hacer ninguna multiplicación cruzada ni nada por el estilo como cuando son distintos, ¿verdad? Sino que simplemente voy a unir 2 seno de x más 3, como lo pueden ver por acá, 2 seno de x más 3 sobre coseno de x. Cuando son el mismo denominador, simplemente uno la parte de arriba y copio el denominador que tenía. Vamos ahora con la oreja. Ahora vamos a multiplicar los extremos y vamos a multiplicar los medios. Ok. Entonces al multiplicar los extremos nos va a quedar coseno de x y 2 seno de x más 3, ¿verdad? Multiplicamos acá los extremos, como esto tiene una suma, como lo vimos ahora, mejor lo ponemos entre paréntesis para evitar algún inconveniente. Ok, y aquí multiplicamos en los medios el 1 por 2 seno de x más 3. Y al ser un 1 multiplicando, pues simplemente queda 2 seno de x más 3, ¿verdad? Pero era importante, este 1 lo habíamos puesto como en este paso, no existía, ¿verdad? Entonces lo pusimos ahí, previniendo que cuando fuéramos a hacer la oreja, pues tenerlo ahí para que nos quedara más claro lo que estábamos haciendo. ¿Qué pasa acá? Ok, tenemos una expresión igual tanto en el numerador como en el denominador. Un 2 seno de x más 3 con otro 2 seno de x más 3. Normalmente no podemos cancelar cuando hay sumas o restas dentro de los paréntesis. Como en este caso son idénticos, porque este es 2 seno de x más 3 y este es 2 seno de x más 3, pues en este caso sí los podemos cancelar y con eso llegamos a nuestra respuesta que nos decía el ejercicio, que era coseno de x. Ya después de esto, es bueno que hagan sus ejercicios de práctica para fortalecer más el tema de demostración de identidades trigonométricas.